Quisiera empezar por agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación a participar en este congreso. Mi nombre es María Sola Andrés, soy cardióloga especialista en cardio-oncología, trabajo en el Hospital Royal Brompton en Londres y les voy a hablar sobre el rol de las multiimágenes en cardio-oncología a través de 3 casos clínicos. El primer caso es el de un paciente de 70 años, hipertenso, diabético, que se presenta con dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, pérdida de peso y fiebre. En el laboratorio llama la atención la elevación de la troponina, del BNP y de los marcadores inflamatorios, como la PCR y la eritrosedimentación. Se procede a realizar un ecocardiograma, en el cual se identifica la presencia de una masa en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha de bordes irregulares, de congenicidad heterogénea y que estaba alterando también la funcionalidad del ventrículo derecho. Cuando estamos en presencia de tumores cardíacos, como fue en este caso, lo primero que nos tenemos que plantear es si la masa es de origen primario o de origen secundario. Las masas de origen secundario, las metástasis, son las más frecuentes. En general se presentan en más de una y también puede estar afectando las cavidades pericárdicas o el pericardio. Con respecto a las masas primarias de origen primario, pueden ser benignas o malignas. Las benignas, como el mixoma, fibroblastoma y lipoma, en general las encontramos del lado izquierdo. En cambio, las masas de origen maligno, como el angiosarcoma o los linfomas cardíacos primarios, tienen mayor predisposición por localizaciones del lado derecho. No debemos olvidarnos de la posibilidad de que estemos frente a un pseudotumor, un trombo, un quiste o una vegetación y que también tienen que estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Es por esto que la multimodalidad es indispensable para el diagnóstico de los tumores cardíacos. La ecocardiografía, aparte de permitirnos identificar la presencia de un tumor, localizarlo y empezar a evaluar su tamaño y morfología, nos permite evaluar el impacto hemodinámico. La resonancia cardíaca nos permite realizar una caracterización tisular, es decir, la presencia de edema, de fibrosis e incluso de vascularización con una resonancia por perfusión. La tomografía computada es muy útil cuando estamos planeando una cirugía o una biopsia quirúrgica, porque nos permite evaluar los márgenes, el grado de invasión, que nos permite planear la cirugía de forma más fidedigna. Por último, la tomografía por emisión de positrones es indispensable en la evaluación y el diagnóstico diferencial de los tumores cardíacos, porque nos permite, por un lado, la evaluación de localizaciones sistémicas y por otro lado, la evaluación de la actividad metabólica de la masa que permite hacer diagnósticos diferenciales entre masas altamente metabólicamente activas y masas sin actividad metabólica como pueden ser los tumores. Perdón, los trombos. En este caso, y si procedimos a realizar una resonancia cardíaca. En la resonancia cardíaca se vio una masa grande que se extiende a través de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Se hizo la caracterización tisular que permitió evaluar que la masa era isointensa en las imágenes de T1 con ligera intensidad de señal aumentada en las imágenes ponderadas T2 y había captación heterogénea en el realce tardío con gadolínio. También procedimos a hacer una tomografía por emisión de positrones que demostró una ávida captación del radiotrazador en la zona de la masa cardíaca sin presencia de captación a nivel sistémico. Con alta sospecha de un tumor de origen maligno, procedimos a realizar una biopsia quirúrgica que confirmó el diagnóstico del linfoma B de células gigantes y el paciente comenzó tratamiento con quimioterapia de forma inmediata. El caso clínico número 2 es una mujer de 43 años con un cáncer de mama metastásico HER2 positivo, es decir, que sobreexpresa el receptor ERBB2 y que por lo tanto va a necesitar tratamiento y era el tratamiento que estaba realizando con anticuerpos anti-HER2, como el trastuzumab. Los anticuerpos anti-HER2 se sabe que están relacionados o asociados a la posibilidad o el aumentar el riesgo de disfunción ventricular. Por eso es que todos estos pacientes requieren la realización de ecocardiogramas de rutina cada 3 meses mientras estén en tratamiento con anti-HER2.
En uno de los ecocardiogramas de control que se venía realizando la paciente en el centro oncológico, se detecta la caída de la fracción de eyección del 55% al 50%. Sin otras particularidades que llamaron la atención en el ecocardiograma, un strain que no había sido medido y biomarcadores que no estaban disponibles, la paciente es derivada a nuestro centro con todas estas preguntas. ¿Qué hacemos con el tratamiento oncológico? ¿Hace falta iniciar terapia cardioprotectora? Y necesitamos hacer otros estudios, más estudios complementarios. Nosotros decidimos comenzar con la realización de un ecocardiograma completo, con un protocolo completo para el paciente oncológico. En el ecocardiograma bidimensional estimamos la fracción de eyección en 49%. El strain longitudinal global estaba alterado en menos 15%. También hicimos evaluación de los biomarcadores, la troponina I estaba elevada, y el ecocardiograma tridimensional mostró una fracción de eyección de 47%. Ahora sí, con más información, pudimos llegar a un diagnóstico definitivo de disfunción ventricular, en este caso asociada a la terapéutica del cáncer, asintomática, moderada, y por lo tanto comenzamos tratamiento con IECAS y betabloqueantes y la paciente pudo continuar con su tratamiento oncológico. Traigo este caso a colación para demostrar o para hablar sobre la importancia de la ecocardiografía en el diagnóstico de la disfunción ventricular en cardiooncología. Sigue siendo la técnica de imagen de elección para el diagnóstico de esta patología y en este caso la evaluación del strain longitudinal global y de la fracción de eyección por ecocardiografía 3D tiene un rol muy importante. El strain longitudinal global, su rol quedó establecido en este último estudio que fue publicado en el 2024 y que demostró que aquellos pacientes que estaban en tratamiento oncológico y que tenían una caída demostrada del strain longitudinal global, estos pacientes fueron randomizados a recibir terapia cardioprotectora con IECOS o betabloqueantes y no recibir terapia cardioprotectora. Los pacientes que recibieron terapia cardioprotectora tuvieron menor incidencia de disfunción ventricular en el seguimiento. O sea que demostró el rol no solo en el diagnóstico de la disfunción ventricular, sino también en el inicio de la terapia cardioprotectiva, incluso en ausencia de cambios de la fracción de eyección. La ecocardiografía 3D está demostrado que tiene menor variabilidad interobservador e intraobservador y variabilidad temporal, que en el caso de los pacientes oncológicos es tan importante porque suelen requerir ecocardiogramas de seguimiento cada 3-6 meses y cualquier cambio o caída mínima de la fracción de eyección puede determinar la suspensión o interrupción en un tratamiento oncológico que muchas veces es innecesario. Nuestra cohorte de pacientes, de más de 700 pacientes que se realizaron ecocardiograma y resonancia el mismo día, y de aquellos 700 pacientes, 74 tuvieron ecocardiograma 3D y resonancia, los pacientes, el ecocardiograma 3D demostró mayor concordancia con la resonancia en lo que es la evaluación de la fracción de eyección que la ecocardiografía bidimensional. Por lo tanto, siempre que lo tengan disponible, se recomienda realizarlo. Por último, voy a finalizar esta presentación con dos casos de pacientes con inhibidores checkpoint para ilustrar el uso o la utilidad de las multiimágenes en el diagnóstico de la miocarditis, que sigue siendo el evento adverso cardiovascular por inhibidores checkpoint más frecuente y más temido. Este es un hombre de 73 años, con cáncer renal de células claras que tenía metástasis pulmonares y de ventrículo derecho. Estaba en tratamiento con ipilimumab y nivolumab, que es una combinación de dos inhibidores checkpoint. Se presenta con síntomas de dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones y malestar general, y en el laboratorio tenía una troponina y un BNP elevado.
Pero el ecocardiograma tenía fracción de eyección preservada, la masa del ventrículo derecho no había cambiado con respecto a ecocardiogramas previos, eso sí, ahora había presencia de derrame pericárdico moderado. Procedimos a hacer una resonancia cardíaca y en la resonancia, en las imágenes de cine, se puede ver la fracción de eyección estaba preservada, los volúmenes ventriculares no estaban aumentados, había una presencia de derrame pericárdico moderado y la masa del ventrículo derecho no había cambiado con respecto a su tamaño o su grado de invasión. El realce tardío demostró la caracterización tisular demostró la presencia de realce tardío y por lo tanto de fibrosis en la zona medio parietal del septum interventricular y el mapeo T1 y T2 y los valores estaban aumentados con respecto a las resonancias que se habían hecho previamente. Estas características de presencia de realce tardío y aumento de los valores de T1 y T2, del mapeo T1 y T2, eran altamente sugestivas de miocarditis. El siguiente caso es el de una mujer de 65 años, en tratamiento también con inhibidores checkpoint por un melanoma, que se presenta también con dolor de pecho, disnea, palpitaciones y tenía muchas extrasístoles tanto en el electrocardiograma como en el monitoreo. En este caso la troponina estaba levemente elevada. También se procedió a realizar una resonancia cardíaca y en la resonancia se observa un aumento leve e inespecífico de la señal en la pared anterolateral basal en la secuencia T2-TER. Es lo único que se vio en la resonancia. Por lo tanto, hasta ahora no teníamos un diagnóstico muy claro. La resonancia era bastante inespecífica. Y se procedió a realizar una tomografía con emisión de positrones para evaluar la presencia de inflamación en el miocardio. Y se detectó la presencia de captación del rayo trazador de forma parchada en todo el ventrículo izquierdo. La miocarditis sigue siendo el evento adverso cardiovascular por inhibidores checkpoint más frecuente y más serio, y su diagnóstico no es para nada fácil. La ecocardiografía, como en los casos anteriores, está recomendada para el inicio del diagnóstico, pero como quedó demostrado en este estudio y también lo vemos en la práctica diaria, en muchos casos, en más del 50% de los casos, la fracción de eyección puede ser normal y podemos no ver ninguna alteración en el ecocardiograma. El strain longitudinal sí puede estar alterado en algunos casos y su alteración está asociado a mayor incidencia de MACE o de eventos adversos cardiovasculares como sea la muerte, arritmias ventriculares y shock cardiogénico. De todos modos, nadie va a hacer un diagnóstico definitivo de miocarditis por un strain alterado. Un diagnóstico de miocarditis implica la suspensión del tratamiento oncológico, implica el inicio de corticoides endovenosos a altas dosis e implica la internación en terapia intensiva. Por lo tanto, necesitamos técnicas de imagen que nos permitan evaluar el tejido en mayor detalle. La resonancia cardíaca sigue siendo la modalidad de elección para el diagnóstico no invasivo de miocarditis por inhibidores checkpoint. Las imágenes en cine nos permiten la evaluación de la fracción de eyección. Las imágenes, el contraste con gadolinio nos permiten evaluar las áreas de fibrosis. El realce tardío suele ser parcheado y no sigue ningún patrón de infarto. Las secuencias de T2-TER nos permiten hacer una evaluación cualitativa del edema tisular y el mapeo T1 y T2 una evaluación cuantitativa del volumen extracelular. De todos modos, no siempre la resonancia nos da un diagnóstico de certeza. En este estudio, en donde 56 pacientes con miocarditis por inhibidores checkpoint comprobada por biopsia endomiocárdica, 50% de los pacientes tenía resonancia con realce tardío negativo y las imágenes de T2-TER también negativas.
En estos casos en donde la resonancia tampoco es concluyente, es que quizás sea útil la medicina nuclear. Nosotros, la utilidad de la medicina nuclear o de la tomografía por emisión de positrones en estos casos es bastante controvertida. Nosotros publicamos nuestra cohorte de casos, de los cuales 12 pacientes con sospecha de miocarditis por inhibidor checkpoint se realizaron resonancia y tomografía, porque la resonancia no era concluyente, en los cuales 7, la resonancia y la tomografía fueron concordantes, 5 fueron discordantes y en estos casos, los casos discordantes, 3 casos tuvieron resonancia negativa y tomografía positiva. Por lo tanto, el PET positivo fue lo que nos permitió hacer el diagnóstico de miocarditis por inhibidor checkpoint. La conclusión de este estudio y lo que concuerdan los expertos es que no es que hay una imagen que sea mejor que la otra, sino que pueden ser complementarios en los casos complejos. ¿Qué dicen las guías de este documento de posición de cardiotoxicidades por inhibidores checkpoint? En lo que es el diagnóstico de miocarditis, la ecocardiografía sigue siendo recomendada, pero hay que tener en cuenta que puede estar preservada en muchos pacientes. La resonancia cardíaca es la modalidad no invasiva de elección para el diagnóstico de miocarditis. Hay que tener en cuenta que no hay criterios específicos para la miocarditis por inhibidor checkpoint, sino que se usan los criterios de Leck-Lewis y que en algunos casos puede dar imágenes inespecíficas o resultados no concluyentes. En los casos en los que los pacientes tienen síntomas o tienen factores de riesgo que nos hace sospechar que pueda tener una miocarditis por inhibidor checkpoint y la resonancia no es concluyente, podría haber un rol para el uso del PET, para la evaluación de la inflamación miocárdica. Y finalmente, la biopsia endomiocárdica sigue siendo la prueba diagnóstica definitiva en esos casos en donde tenemos un diagnóstico incierto, un paciente sintomático y necesitamos llegar a un diagnóstico de certeza. Bueno, hasta que llegó mi charla. Muchas gracias por su atención. Y si les interesa este tema de la cardiooncología, el manejo de la patología cardiovascular en el paciente oncológico, estén atentos porque probablemente en septiembre de este año vamos a estar lanzando el curso integral de cardiooncología enteramente online.